Hola a todos compañeros, encantado de estar de nuevo con vosotros y el motivo de hacer este vídeo no es otro que, como sabréis, los que ya me habéis visto, ayer hice un vídeo sobre el lanzamiento de la Honda Transguard. Y me ha quedado un sabor agridulce por el sentido de que he visto que en los comentarios, que me gusta que hagáis comentarios y me gusta responderlos y yo me nutro de ellos, he visto que ha habido como una especie de desazón, desilusión con lo que es la moto en sí. No ha acabado de impactar y quizás por los comentarios, pues quizás teníamos unas expectativas que no se han cumplido, ¿vale? Bien, yo creo que también tenía esas expectativas y esas expectativas han sido creadas por lo que es las máquinas que tenemos a media cilindrada de 600 centímetros cúbicos hasta 800 centímetros cúbicos de segmento trail. Tenemos las T7, tenemos las 890 KTM, tenemos las Touareg, tenemos las Substore. Entonces nos esperábamos una moto que quizás no es el concepto que Honda nos quería presentar. Y a mí también me chocó de primeras y la verdad que hoy, habiendo pasado un día, he reflexionado un poco, he mirado un poco los vídeos de la Premier de ayer, que hablaban en inglés, cuál era el concepto que quería transmitir Honda con estos vídeos y he visto que el concepto que transmite Honda pues es precisamente el que nos ha presentado, ¿no? Y entonces, ¿qué quiero decir con esto? Bueno, pues después de todos los comentarios, pues estéticamente te puede gustar más o menos la moto, pero hay unas cosas que son patentes. Vamos a ver, Honda nos vende la moto para... Voy a ir parando el vídeo. Honda nos vende la moto con un concepto claro, que es el concepto Transalp. ¿Qué pasa? A lo mejor ese concepto lo hemos perdido porque la Honda Transalp lleva mucho tiempo sin salir al mercado. Pero si echamos la vista atrás, la moto Transalp no es una moto road. Eso es lo primero. Es una moto que sirve para todo. Bueno, pues tenemos delante nuestra un concepto de una moto que sirve para todo. Por otra parte, vemos un concepto de líneas simples. Tenemos delante de nosotros un concepto de líneas simples. ¿Vale? Y ayer, viendo el vídeo de la Premier, el presidente de la compañía o el vicepresidente, uno de los managers, hablaba de que esta moto está enfocada al tema urbano, está enfocada a la carretera, está enfocada a la montaña, está enfocada a la aventura, está enfocada a las pistas, o sea, que es una moto enfocada a todo, polivalente. ¿Qué quiere decir con eso? ¿Qué quiero decir con eso? Que evidentemente es una moto cuyo concepto es una moto multipropósito que lo hace bien en todo, pero que seguramente no destaque en todo. Y entonces, cuando yo he comprendido eso, he comprendido que la moto es muy, muy, muy buena en el concepto que Honda nos la quiere presentar. Y ahora veo que es una pedazo moto. Y ahora os voy a explicar el por qué es una pedazo moto. Bueno, pues estéticamente nos puede gustar más o menos, evidentemente. A los, como me escribía uno, yo soy fanboy o fan de Honda Transalp, he tenido 3 Hondas, espero que me esté viendo, y que estaba un poco, entre comillas, decepcionado, un poco chof nos hemos quedado. Bueno, pues aquí vemos, es un concepto que evidentemente se parece mucho a la 500X, pero ojo, no es la 500X. Ya tenemos los datos técnicos, he visto sus dimensiones, he visto su poderío, sus pros y sus contras, que tiene sus contras. Principalmente uno, he visto, nada más, un contra para el concepto de Honda, que luego diré más adelante. Ayer había visto uno que era el tubo de escape, pero bueno, ahora que lo he entendido tampoco lo veo tan problemático. Vemos que los colores cambian, pero no es una CB500X. Está sobredimensionada, pues tiene lo que son las formas es de líneas sencillas, evidentemente, evocando al espíritu Transalp, perdón, una moto que sirve para todo, que tiene líneas sencillas, que es una moto multipropósito, que sirve, y así nos la vende Honda, para urbano, para carretera, o sea, para hacernos un viaje a donde nos dé la gana, cruzar África, meternos por caminos sin problema. Evidentemente no es una moto deportiva, evidentemente no es una T7, evidentemente no es una KTM 890 Adventure, evidentemente no es una Touareg 660.
Pero os voy a decir una cosa, esta moto que nos presenta aquí nos hemos olvidado de que tiene el motor más potente, el mejor motor en su cilindrada, o sea, de su segmento. Estamos hablando de un motor de 750 centímetros cúbicos que rinde casi 92 caballos y 75 newtons metro. Nos hemos olvidado de eso. Y esa es su primera carta de presentación. Vale, todo ello metido en un chasis en forma de diamante o como lo queráis llamar, de tubos de cero, que evidentemente no vamos a hablar de eso porque el día que la podamos probar o que tengan una demo en un sitio y que se la compre pues podrá hacer una prueba que evidentemente será subjetiva, igual que será subjetiva mía, y podremos decir si se funciona bien en el tema de geometrías, de reparto de pesos y demás. Pero hablando, fijándonos nada más que en lo técnico es un portento el motor, es un portento. La T7 no le hace sombra a esta moto. La T7 tiene 70 y pico caballos, tiene menos par motor. La KTM 890 porque es una moto de 900 centímetros cúbicos, tiene 100 caballos, creo que tiene, 100, 105 y tiene más par motor, pero estamos hablando de una categoría bastante superior. Yo me estoy ciñendo a 700, 800, 850 centímetros cúbicos. O sea, es un pedazo motor para una pedazo moto. Eso es indiscutible y Honda no nos engaña en eso. Luego nos enseña unas capacidades pues que nos pueden gustar más o menos, evidentemente, de estética, pues bueno, pero si hablamos en terminología, pues evidentemente, pues ahora nos vamos a ir al recorrido de las suspensiones. Llevo una horquilla invertida Showa de 43 milímetros, de, si no me equivoco, 200 de recorrido tiene, 200 de recorrido, y atrás 190. Bueno, suficiente. Una Teneré tiene 210 delante y es una superdeportiva. Y tiene 200 de atrás y es una superdeportiva. ¿Qué problema hay? Esto no es una Teneré, no es el concepto Teneré. Esto es una moto que se puede meter perfectamente por donde se mete la Teneré, perfectamente por donde se pueda meter una KTM 890 y perfectamente por donde se pueda meter cualquier moto trail off-road, ¿vale? Hay algunas, evidentemente, del segmento que no se pueden meter, como en el primer vídeo que os enseñé, a Versys y demás, pero en este caso, esta moto sí tiene unas capacidades muy buenas off-road. Luego tiene las ruedas de 21 pulgadas y 18 pulgadas con radio. Un punto que no me gusta, lo voy a decir ahora. Ayer no lo sabía y hoy me he enterado de que no son túbeles. Y a mí, yo lo veo un atraso. El poner las ruedas que no sean túbeles, para mí, es un atraso. Hoy en día todas las motos, simplemente por seguridad, debieran de ser túbeles. No entiendo cómo Honda ha hecho una moto sin túbeles. El tubo de escape, luego veremos más adelante, puede parecer más o menos acertado, ¿no? Veréis que pasan aquí unas pantallas porque está ondeando, pero aquí, si paro la pantalla, veis la posición que tiene el tubo de escape. Si nos caemos hacia un lado, evidentemente vamos a chafar un poco el tubo de escape. A su favor tengo que decir que yo he tenido una 500X y se me ha caído 4 o 5 veces y además sobre ese lateral y nunca ha pasado nada de tubo de escape. Lo que sí, el dichoso embellecedor que se me achaca y yo he preguntado el precio y vale unos 80-90 euros. ¿Vale? Pero que no tiene que ser problema, porque tampoco es una moto que esté enfocada por eso. ¿Que nos gustaría que fuera más alto y estuviera más escondido? Pues sí. Vemos también que tiene una buena protección aerodinámica, que eso es importante, y que el parabrisas también es alto, o sea que va a ser una moto cómoda y ergonómica de conducir, ¿vale? Eso se ve a simple vista. Con lo que quiero decir, nos puede gustar más o menos, pero evidentemente esta moto es una moto muy bien hecha para el concepto que tiene que ser esta moto. No nos olvidemos, no nos peguemos con quien no nos tengamos que pelear, ¿vale? Tiene muchas más capacidades en cuanto a un uso de aventura, un uso a diario, urbano, que otras motos no tienen. Tiene más protecciones, me refiero, más protecciones aerodinámicas, tiene más electrónica, tiene muy buena electrónica y como digo yo, parte de una base de motor que es impresionante, unos frenos buenos, unas suspensiones buenas,
Trae unas protecciones que no serán de serie porque ya sé que va a haber varias versiones, una Rally Ride que es la más completa, que es la que veis con el cubrecárter, luego va a haber otra de aventura que va a traer las barras laterales nada más, pero sin el cubrecárter, o sea que irá subiendo en precio conforme vaya adelante. Tampoco me quiero extender en este vídeo y he hecho un corta-pega desde ayer metiendo unas imágenes porque lo que quería es que vierais que los que os hayáis desilusionado o los que somos fan de Honda y pensemos que esta moto ha quedado por debajo de nuestras expectativas, más allá de que sea bonita o sea más bonita o menos bonita, es una pedazo de moto. ¿Por qué? Porque en el concepto que realmente el espíritu Transalp lo tiene totalmente. No tenía otro espíritu anteriormente. ¿Por qué queremos que tenga otro espíritu? ¿Por qué queremos que sea una T7, una Ténéré? ¿Por qué queremos que sea una KTM? No tiene nada que ver. Esta moto está hecha para otra cosa. Esta moto está hecha de otra madera. Pero aún así nos trae un montón de mejoras al mercado que hacen que no tenga competidora. Y si en algo se va a desmarcar dentro del segmento, yo creo que va a ser en ese sentido. Entonces la pregunta que hago en la miniatura que he puesto, ¿sí o no? Pues claro que sí. Es una pedazo de moto, merece la pena comprarla. Yo creo, me puedo equivocar, que el rango de precio va a estar entre los 9.000 y 10.500 euros y va a depender de la equipación que lleve. Yo creo que la más básica partirá en cualquier color desde 9.000 euros, 9.200 a lo sumo, y se irá hasta los 11.000 a lo sumo, quizás la Rally Race, que es la que viene preparada con el tricolor, es la que viene con toda la preparación, la voy a poner en pantalla, con toda la preparación esta, la tenemos en 3 colores. Pero la moto, evidentemente, se ve que está muy bien hecha. Vemos la posición de sentado, se ve que es muy cómoda. Vemos que cuando nos metemos por algún embrollo por aquí, vamos a buscar una imagen más aquí, que va subido. Se ve que ergonómicamente está muy bien fabricada. Se ve que es una moto dura. Es más, Honda también nos la vende como una moto que va a ser duradera, dura. Pero no nos olvidemos, el concepto es el concepto. Con esta moto podremos ir al fin del mundo, punto. Pero no querramos ir a correr el Dakar nada más, no, porque habría que preparar. Para eso, evidentemente, hay más motos que están más preparadas para eso. Y ese no es el concepto que nos vende Honda. Honda nos vende el concepto de que podamos ir a Carrefour en esta moto o que podamos ir a trabajar todos los días o que podamos ir a 60 kilómetros de nuestra casa o que nos podamos ir un fin de semana cruzando España 1.000 kilómetros sin problemas y que si queremos cruzar España metiéndonos por camino de tierra, piedra, barro y tal, lo podamos hacer. Y ese es el concepto y ese es el espíritu de Transalp. No iban a hacer un espíritu con un carenado más agresivo, es un carenado de líneas simples, puede gustar más o menos. Evidentemente habrá que poner una protección porque si se cae en todas las motos vale una pasta, pero yo creo que ahora que he entendido cuál es el espíritu y qué es lo que nos ha vendido Honda, que era algo que quizás había tenido unas expectativas, a lo mejor como muchos de vosotros, de otro concepto, ahora entiendo que es una moto que merece mucho la pena, independientemente de que pueda gustar o menos. De todas formas, creo que cuando la veamos en persona, pues nos va a gustar mucho más. Aquí al final del vídeo la tengo funcionando. Nosotros la podamos gestionar en cualquier situación y en todas donde queramos, ¿vale? O sea que es una moto que está bien preparada y yo creo que la han pensado mucho. ¿Qué falla? Pues que mucha gente ve similitudes con la 500X, que puede ver una 500X vitaminada, pero bueno, la 500X es una moto excepcional, muy versátil. Bueno, o sea, ya sabéis que soy fanboy de la 500X, se me ha pegado ese término, pero esto está un paso por encima, evidentemente. Esta moto está un paso, no, 2 pasos por encima, sin quitarle ningún mérito a la 500X, evidentemente. Estamos hablando de un nivel superior
aunque evidentemente una 500X metiéndole tal, pero bueno, ya no hablamos del mismo motor, ya no hablamos de tal, y estamos hablando de una cosa que se me olvidaba también, es una moto que mucha gente no le presta atención, 208 kilos de pesos, eso es una pasada. Hay gente que la ha comparado, se me va a hacer muy largo el vídeo, pero voy a decir, con una Africa Twin pesa 230 kilos. Evidentemente una Africa tiene 100 caballos y mucho más par motor, creo que son 105 Nm, 230 de suspensiones, pero estamos hablando de una moto que vale 15-17 mil euros y que es la reina de la categoría de Honda. ¿Cómo no podemos pretender que la Transat vaya a ser una Africa Twin? Si la comparamos con otras motos, pues ya he comparado con la Teneré, con una Touareg 240 y libra el suelo 240. Bueno, pues 240, esta tiene 210 si no me equivoco. 210 está bien para el uso que le vamos a dar. Si no vamos a estar dando saltos y panzadas a 60-80 kilómetros por hora, pues podemos ir a 50 tranquilamente que no vamos a tener problema. En definitiva, si me pedís mi opinión, que veo en los comentarios que vosotros la tenéis y yo la recojo, yo os diría que ahora que veo y que entiendo el concepto perfectamente, creo que es una moto redonda y que va a merecer muy mucho la pena y que es cuestión un poco de abrir un poco la mente y de pensar qué es lo que ha preparado Honda para nosotros, ¿vale? Bueno, pues las opiniones están abiertas, sabéis que intento responder, cuando tengo muchas respuestas tardo un poco, pero bueno, a mí me encanta y me encanta nutrirme de vuestras opiniones, de vuestra experiencia y os escucho y cojo ideas y demás. No sé si se me ha quedado algo en el tintero. ¿Qué me gusta menos de la moto? Para finalizar, que no traiga ruedas turbo. Eso me ha matado. Por lo demás, un 9 de 10 para Honda le voy a dar, porque el concepto, ahora que lo he entendido, es una maravilla, la verdad que sí, va a ser una moto que va a crear tendencia y que además no tiene rival en su segmento en cuanto al concepto que tiene. Vale, bueno, pues si os ha gustado el vídeo, darle a like y suscribiros y espero que